Buenos días. Tenemos con nosotros a nuestro amigo y compañero Antonio González Busto Mújica, que nos va a hablar de 6 años de vigencia de la ley concursal en Asturias. Antonio González Busto Mújica es un ya experto concursalista, fue administrador del concurso del Sporting de Gijón, hizo ya unos trabajos, entre otros, adelante Juan Nuestro, un trabajo en la revista jurídica de Asturias titulado Consideraciones sobre la práctica de la ley concursal con especial referencia a las clases de notarios y registradores, y tal es su importancia que hasta la revista Juris, publicada por la ley, se hizo eco de esta charla de hoy y en el último número comunica la charla que hoy se va a impartir Antonio González Busto Mújica, que ya puedes empezar a contarnos lo que te parece. Muy bien, Ramón, pues muchísimas gracias a ti en primer lugar por la amabilidad de invitarme a tu despacho a intervenir, y a todos los que habéis tenido la consideración y la gentileza de sentaros aquí para escuchar lo que pretendo contaros, pidiendo anticipadamente disculpas por las omisiones en las que pueda incurrir, fundamentalmente porque de manera intencionada no voy a referirme a ninguna cuestión relacionada con los aspectos laborales que se tramitan en la actualidad en los concursos de acreedores, pues por respeto al derecho del trabajo, por respeto a los laboralistas que saben mucho más que yo y por un reconocimiento de mis faltas o de mis deficiencias formativas en esa materia. 6 años de vigencia ya de la ley concursal en Asturias justifican, en mi opinión, una reflexión sobre aquellos aspectos más frecuentes en la práctica concursal y fundamentalmente sobre el modo en que han sido resueltos esos aspectos por los 2 juzgados de lo mercantil de Oviedo y por las distintas secciones de nuestra audiencia provincial, fundamentalmente por la sección primera, que es la que tiene la especialización en los asuntos mercantiles, sin perjuicio de que algunas otras secciones también han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones concursales. A todo ello me referiré, apuntando con carácter introductorio que de lo que pretendo hablar, dicho de manera muy sintética, es sobre la inadmisión de la solicitud de concurso por falta de activo, sobre el carácter voluntario necesario del concurso de acreedores, sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de garantías hipotecarias, sobre algunos aspectos vinculados a las consecuencias de la declaración de concurso sobre los contratos celebrados por el deudor concursado, las cuestiones relacionadas con la compensación, la acción de reintegración, la acción directa del 1597 del Código Civil, que es uno de los temas clásicos en materia concursal, algunas cuestiones tributarias, fundamentalmente en relación con el impuesto sobre el valor añadido. Pretendo hablar también de la forma en que se ha tratado el reintegro de subvenciones públicas por la sección primera de la audiencia, cantidades a devolver por la agencia tributaria por los conceptos IVA e impuesto de sociedades, expedientes de delito fiscal, cómo deben ser considerados los créditos devengados entre la aprobación del convenio y el inicio de la liquidación, y finalmente la compatibilidad de la tramitación del concurso de acreedores con el ejercicio y tramitación de las acciones de responsabilidad frente a los administradores sociales. Sin más, paso a hablaros de la primera de las cuestiones que apuntaba en esta brevísima introducción que he hecho, que es la relativa a la inadmisión de la solicitud de concurso por falta de activo. En este sentido, lo que tengo que deciros es que la ley concursal proclama, y yo creo que es una proclama llena de voluntarismo, la obligación del deudor concursado de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento o pudo tenerlo de su estado de insolvencia. Lo que ocurre es que en la práctica, tanto los abogados que instamos concursos como los que tenemos la oportunidad de intervenir como administradores concursales sabemos que la mayoría de las sociedades llegan al juzgado de lo mercantil exhaustas y prácticamente sin activo. Esta circunstancia determinó, ya desde la entrada en vigor de la ley concursal, que se plantease la cuestión de la posibilidad de inadmitir la declaración de concurso en los supuestos en los que se apreciase ad limine que la masa activa era insuficiente para hacer frente no ya a la masa pasiva o una parte de la masa pasiva, sino ni siquiera a los gastos de tramitación del concurso. Sobre esta cuestión se han pronunciado muchos juzgados de lo mercantil españoles y muchas audiencias provinciales, pero me interesa destacar el criterio de la Audiencia Provincial de Asturias, que está plasmado en un auto de su sección primera, de 12 de marzo de 2010. En la Audiencia de Asturias siempre se ve el convencionado, ¿no? El que habla de esto, ¿no? No siempre, porque como todavía está resolviendo la audiencia
algunos recursos procedentes de la época en que era él el titular del... Pero cuando no se ocurre eso, es él el... Siempre es él, sí, porque él es el que tiene la especialidad en derecho... Siempre es Javier Antón Guijarro, excepto cuando ha conocido del pleito en primera instancia. También me referiré en el curso de esta charla a algunas resoluciones de otras secciones, pero bueno, que se han pronunciado a propósito de aspectos concursales, pero no revisando resoluciones del juzgado de lo mercantil, de ninguno de los juzgados de lo mercantil de Oviedo, ¿no? Bien, os decía que hay un auto de la sección primera de 12 de marzo de 2010, es efectivamente Javier Antón el ponente, que revoca otro auto del juzgado de lo mercantil de número 1 de Oviedo, que había determinado inadmitir un concurso por falta de activo. Entonces, la sala lo que razona es que, no obstante los problemas que generan en la práctica los concursos sin masa, esta circunstancia no puede erigirse en obstáculo para rechazar una solicitud de concurso. Y ello porque el artículo 14 de la ley concursal no cita o no incluye ninguna referencia a la suficiencia de la masa activa como presupuesto para la inadmisibilidad del concurso. Y hace referencia también al hecho de que el Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia regule la posibilidad de que las legislaciones de los Estados miembros exijan que el activo del deudor permita al menos cubrir los gastos y costas del procedimiento, posibilidad que no aparece recogida en nuestra legislación nacional. Aludiendo también a la reforma operada en marzo de 2009, orientada fundamentalmente a abaratar los costes de tramitación del concurso, y al hecho de que en el ámbito societario debe darse el acceso a la vía judicial para la tramitación del concurso, se haría imposible que una sociedad insolvente cancelase sus asientos registrales, porque no podría en ningún caso dar cumplimiento al mandato legal de proceder a satisfacer a todos los acreedores o a garantizar o consignar el aseguramiento de los créditos de los acreedores. Entonces, solo mediante el recurso al procedimiento concursal, que terminaría en este caso con un archivo por falta de activo, podría extinguirse la personalidad jurídica del deudor y obtener el cierre de su hoja en los registros, al anudarse este efecto del cierre de la hoja registral a la inexistencia de bienes y derechos con los que hacer frente a las obligaciones contraídas. Por esta razón, la Sala concluye que la circunstancia de la falta de activo del deudor no resulta obstáculo para la declaración de concurso, debiendo el juzgador resolver en consecuencia. De esta forma queda resuelto, pues, en el ámbito de nuestra jurisprudencia local, voy a decirlo así, uno de los aspectos o una de las cuestiones que habían suscitado una mayor controversia o unas dudas mayores al tiempo de entrar en vigor la ley concursal. Otro de los aspectos también sobre los que ha tenido la oportunidad de pronunciarse nuestra audiencia es el relativo al carácter voluntario necesario del concurso de acreedores. Bueno, de todos es sabido que el concurso, conforme a la legislación vigente, tiene el carácter de voluntario si es el propio deudor quien solicita ser declarado en concurso, o el de necesario si es cualquier otra persona quien solicita la declaración de concurso de acreedores. No se trata, además, de una cuestión menor, porque el régimen de las facultades patrimoniales del deudor concursado se ve afectado por el hecho de que el concurso sea voluntario o necesario. Si es voluntario, la regla general es que conservará el deudor sus facultades de administración y disposición sometidas a la intervención de la administración concursal, mientras que en el caso de concurso necesario, la regla general es justamente la distinta: la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor concursado, a menos que el juez aprecie que existen razones que justifiquen el que deba el deudor ser mantenido en la administración y disposición de sus bienes. Además, la declaración de concurso necesario para el acreedor instante del concurso tiene un beneficio grande en la medida en que aquellos créditos de los que sea titular que no tengan la consideración de subordinados gozarán de la consideración de privilegiados hasta la cuarta parte de su importe. Y por último, además, el hecho de que el concurso se declare con el carácter de necesario establece una presunción juris tantum de concurso culpable por incumplimiento de la obligación de solicitar tempestivamente la declaración de concurso. No se trata, por lo tanto, que el concurso tenga una u otra consideración de una cuestión menor. Hay un auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Oviedo, de 26 de septiembre de 2005, del que también fue ponente Javier Antón cuando era titular del juzgado, que resuelve el caso de una compañía mercantil cuyos acreedores, un conjunto de acreedores, solicitaron que fuese declarada en concurso de acreedores. Como ocurre con frecuencia,
la solicitud de concurso no se presentó de manera correcta, faltaba por aportar el justificante de haber autoliquidado la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, y el juzgado requiere a los solicitantes del concurso de subsanación de este defecto inicial. Seguidamente, es el propio deudor quien presenta su solicitud de declaración de concurso voluntario. También le requieren de subsanación de un defecto, y el mismo día en que el juzgado, una vez que el deudor ha subsanado el defecto contenido en su solicitud inicial, el mismo día en que el juzgado dicta el auto de declaración del concurso voluntario, por los instantes del concurso necesario, por los acreedores, se presenta un escrito acreditativo de que han rectificado el error inicialmente advertido. El juez lo que hace inicialmente es acumular esta solicitud que hacen los acreedores, acumularla al concurso voluntario ya declarado, a modo de escrito de insinuación de créditos, y esto el grupo de acreedores que habían presentado su solicitud de concurso en primer término recurren en reposición. Y al conocer sus alegatos, el propio juzgado estima el recurso de reposición y declara que el criterio indubitado del que parte la norma es el de la prioridad en la solicitud, siendo esta solución la que además mejor se acomoda al principio general del comienzo de la litispendencia, por el cual dicha situación procesal se genera con la sola presentación del escrito de demanda, de modo tal que su posterior admisión a trámite únicamente opera como condicionante de tal efecto, según la regulación contenida en el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por consiguiente, en materia de declaración de concurso necesario y voluntario, prima en todo caso la primera de las declaraciones presentadas. En mi práctica profesional, en la mía concreta, he llegado a tener que padecer, entre comillas, una declaración de concurso necesario por una hora de diferencia en la presentación del escrito. Se anticipa un acreedor, por la razón que sea, y te tienes que aguantar con la declaración de concurso necesario frente a la de voluntario. Bien. También en materia de ejecución de garantías hipotecarias han tenido la oportunidad de pronunciarse los juzgados y tribunales asturianos sobre una materia que además constituye una de las grandes novedades en la ley concursal vigente del año 2003, tal como la propia ley reconoce en el motivo segundo de su exposición. Y las cuestiones o los pronunciamientos a los que yo he tenido acceso o que yo he podido conocer al estudiar la preparación de esta charla son varias. La primera, ¿cuál es la competencia jurisdiccional para el conocimiento de las ejecuciones hipotecarias? Porque aquí hay que partir del artículo 8 de la ley concursal, que consagra la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso para conocer de las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra bienes y derechos del deudor concursado. Y esto ya plantea una duda inicial, porque con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil, el conocimiento de las ejecuciones hipotecarias corresponde siempre al juzgado de primera instancia del lugar en que radique la finca hipotecada, y si la finca hipotecada radica en más de un partido judicial, ante cualquiera de los juzgados competentes a elección del acreedor ejecutante. ¿Qué juzgado habría de ser entonces competente para conocer de las ejecuciones hipotecarias en las que la parte ejecutada sea alguien que ha sido declarado en concurso de acreedores? ¿El juzgado de lo mercantil ante el que se tramita el concurso o el juzgado de primera instancia con arreglo al fuero general de la ley de enjuiciamiento civil? Bien, antes de dar respuesta a esta pregunta, hay que destacar que el artículo 56 de la ley concursal regula la paralización de aquellas ejecuciones de garantías reales constituidas sobre bienes o derechos sobre bienes del deudor que estén afectos a su actividad empresarial o profesional o a una unidad productiva de su titularidad, lo que permite concluir a sensu contrario que no se paralizan las ejecuciones hipotecarias que recaigan sobre bienes no afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor concursado o a una unidad productiva de su titularidad. Ello impone dar respuesta a tres preguntas. La primera, si toda ejecución que se dirija frente a bienes y derechos del deudor concursado debe seguirse ante el juez del concurso por aplicación de lo que establecen los artículos 8 de la ley concursal y 86 ter de la ley orgánica del Poder Judicial. Si por el contrario pueden seguirse ejecuciones hipotecarias ante otros juzgados dependiendo de si se trata o no de bienes afectos. Y en tercer lugar,
qué órgano jurisdiccional es el competente para decidir si un bien es afecto o no. A todas estas preguntas da respuesta otro auto de nuestra Audiencia Provincial Asturiana, de la sección primera, también exponente Javier Antón Guijarro. Este auto es de 28 de junio de 2010 y resuelve el siguiente supuesto de hecho. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Luarca, la Caja de Ahorros de Galicia promueve una ejecución hipotecaria que tiene por objeto un inmueble cuya nuda propietaria es una persona física que había sido declarada en concurso por uno de los juzgados de lo mercantil de Oviedo. El Juzgado de Luarca lo primero que hace es declarar de oficio su falta de competencia para conocer de esta reclamación por aplicación de lo establecido en los artículos 8 de la Ley Concursal y 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, frente a su resolución, Caixa Galicia se alza en apelación. La Sala concluye, dando respuesta a estas tres preguntas que yo antes apuntaba, en el siguiente sentido. En primer lugar, en el sentido de que no todas las ejecuciones hipotecarias tienen que residenciarse ante el juez del concurso. Específicamente, las que recaigan sobre inmuebles no afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor concursado o a una unidad productiva de su titularidad deben promoverse ante el juzgado competente de acuerdo con las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En apoyo de esta conclusión, el ponente se refiere al hecho de que la paralización de la ejecución de garantías reales constituidas sobre inmuebles afectos cobra todo su sentido en la necesidad de amparar en el seno del concurso de acreedores todas aquellas cuestiones que conciernan al destino de los bienes afectos y solo respecto de ellos, pues su suerte es la que está en condiciones de comprometer la continuación de la actividad del deudor y con ello el éxito de una solución convenida al concurso. Respecto de la segunda de las preguntas que yo me apuntaba antes de manera retórica, la Sala dice que aunque la cuestión resulte dudosa, la competencia para decidir si el bien sobre el que se constituyó la garantía cuya ejecución se pretende es o no afecto a la actividad profesional o empresarial del deudor concursado o a una unidad productiva de su titularidad, corresponde al juzgado de primera instancia, no al juzgado de lo mercantil, al juzgado de primera instancia, toda vez que, conforme al 48.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es el juez quien ad limine debe revisar su propia competencia objetiva para conocer de la ejecución. Dice la Sala que para tomar esta decisión el juez de primera instancia puede recabar alegaciones de las partes, del Ministerio Fiscal, del administrador concursal o incluso el auxilio del propio juez del concurso. En este caso que estoy comentando, el auto comentado dice que como se trata de un inmueble destinado a vivienda, la Sala considera que no parece que pueda comprenderse dentro de la categoría de bienes afectos, aunque no resuelve la cuestión definitivamente porque entiende que es algo que debe resolver el propio juzgado de primera instancia. Pero era una persona física. Era una persona ¿Comerciante o era una familia? No lo dice la resolución. Por la familia del piso estaba afecto a... Esa es un poco también mi opinión. Claro, si es tu pues vivienda es habitual... no está afecto. Sí. Si es persona física comerciante. Pero si es una bueno, si es persona física comerciante, estaría afecto siempre y cuando en ese inmueble ejerciese su actividad comercial. Claro, no, si es donde vive, no. Si es donde vive, no, efectivamente. Sin embargo, si es un no comerciante, bueno, está afecto a su vida. Sí. Yo creo que en este caso, bueno, pues el auto no lo resuelve o no lo indica en los antecedentes de hecho, y lo que hace es traspasarle otra vez el problema al juzgado de primera instancia y decirle, oiga, valore usted si consideras que este bien es afecto o no. Yo sospecho que no, porque es una vivienda, pero tampoco debo pronunciarme sobre esa cuestión. Lo decide usted, efectivamente. Y en consecuencia, este auto termina diciendo que el solo hecho de que se haya declarado el concurso de acreedores del deudor hipotecario no es suficiente para que cualquier ejecución hipotecaria que se dirija frente a bienes de su titularidad deba residenciarse ante el juez del concurso. Otra cuestión también novedosa en esta materia de carácter hipotecario es la facultad de rescate del artículo 155.2 de la Ley Concursal. Sobre esta facultad, esta prerrogativa, que se regula en este precepto de la Ley Concursal, hay una sentencia de 30 de abril de 2007 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Oviedo, de la que es ponente Alfonso Muñoz Paredes, que resuelve un supuesto curioso en el que, habiendo transcurrido más de un año desde la fecha de declaración del concurso, sin haber aprobado un convenio que no afectase al ejercicio de la ley hipotecaria, al ejercicio de los derechos del acreedor, ni iniciado la liquidación, tampoco se había emprendido por el acreedor hipotecario, que en este caso era Caja Madrid,
la acción hipotecaria. Es decir, se declara el concurso, con la declaración del concurso, inmediatamente por aplicación de lo establecido en los artículos 55 y siguientes de la ley concursal, se abre un periodo de un año de paralización de las ejecuciones hipotecarias ya iniciadas y de imposibilidad de iniciar ejecuciones hipotecarias nuevas, siempre que afecten a bienes o derechos afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor o a una unidad productiva de su titularidad. Transcurre ese año y el acreedor hipotecario no ha emprendido ninguna acción ejecutiva en reclamación de la cantidad que se le adeuda. En este estado de cosas, por la administración concursal se requiere a Caja Madrid de ejercicio de la facultad contenida en el artículo 155.2 de la ley concursal. Es decir, oiga, pago el principal y los intereses que se adeudan, me pongo al día y el contrato de préstamo garantizado o la obligación garantizada sigue su curso normal. La Caja de Ahorros de Madrid se opone y finalmente el juzgado hace suya la opinión de la Caja y destaca que de las diversas interpretaciones que se sostuvieron en el incidente concursal que se tramitó son consecuencia de una defectuosa técnica legislativa. La facultad que está regulada en el artículo 155.2 de la ley concursal, que es un precepto que forma parte de los relativos a la liquidación, voy a decirlo en términos poco académicos, no pinta nada ahí. Figuraría con mucho más sentido entre las reglas relativas a la ejecución de garantías reales. Pero lo cierto es que está ahí y eso es lo que puede ser generador de alguna duda o de alguna confusión. Y el juzgador llega a la conclusión de que transcurrido ese plazo de un año desde la declaración del concurso, la facultad de rescate desaparece y el acreedor con garantía real puede emprender o reanudar su acción ejecutiva sin que el hecho de que opte por un momento u otro para tal actividad procesal extienda el límite temporal de la facultad de rescate. Es decir, no está vinculado el acreedor hipotecario. Transcurre el año y el hecho de que no ejercite la acción hipotecaria no presupone que la administración concursal pueda prevalerse de la prerrogativa contenida en el 155.2 de la ley para decir rehabilito el préstamo con garantía hipotecaria. Voy a referirme también, porque creo que es inexcusable hacerlo, a algunas consecuencias de la declaración de concurso sobre los contratos celebrados por el deudor concursado, sin extenderme tampoco a analizar la regulación contenida en la ley a propósito pues, de la continuidad de los contratos y demás. Quería hacer algunas consideraciones sobre algunos concretos contratos a propósito de los cuales se han pronunciado nuestros tribunales. En primer lugar, al contrato de permuta, definido en el artículo 1538 del Código Civil como aquel por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Bueno, como todos conocemos, en la práctica negocial, la práctica comercial es muy frecuente la permuta de solar por edificación futura, que origina un problema especial cuando el permutante promotor, obligado a la entrega de una edificación futura, es declarado en concurso de acreedores y la edificación no puede terminarse. Sobre esto hay muchísimos supuestos en la práctica diaria de los juzgados de lo mercantil. Hay una sentencia a este propósito del juzgado de lo mercantil número 1 de los de Oviedo, de la que también es ponente Alfonso Muñoz Paredes, que está fechada el 26 de marzo de 2010, en que resuelve un supuesto en el que el primitivo dueño del solar, antes de la declaración de concurso, había instado un procedimiento ordinario para que se resolviese el contrato de permuta por incumplimiento del promotor permutante. Este procedimiento ordinario se acumuló al concurso de acreedores y por la administración concursal lo que se hizo fue clasificar el crédito del primitivo dueño del solar, un crédito de 300.000 euros, como crédito de carácter ordinario y además atribuyéndole el carácter de contingente en la medida en que estaba sometido a un procedimiento ordinario que se había acumulado al concurso de acreedores. Querella criminal. Bueno, son estas cosas. En caso de meter a la administración concursal, porque es algo parecido. Bien. En Pavidasa. Bueno, antes me he referido yo al concurso de Pavidasa para hablar del carácter voluntario o necesario del concurso de acreedores. Sí, Bueno, pues en este caso, el juzgado concluyó, aplicando al caso enjuiciado una doctrina que está contenida en una sentencia del Supremo de 30 de mayo de 2006, que razona que la permuta puede descomponerse en dos compraventas, que el permutante que entregó el solar a cambio de una edificación futura no adquiere el dominio de ésta hasta en tanto no le sea entregado por el promotor mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública,
por lo que carece del derecho de separación que regula el artículo 80 de la ley concursal, existiendo hasta entonces una mera obligación de entrega de la cosa futura por parte del promotor, razón por la cual el crédito del acreedor solo puede clasificarse como ordinario, en la opinión de esta sentencia de 26 de marzo de 2010. Otro contrato que también presenta problemas frecuentes en la práctica concursal es el de cesión de créditos. Fundamentalmente plantea dos problemas. En primer lugar, si se le puede reconocer al cesionario del crédito un derecho de separación de la masa activa conforme al artículo 80 de la ley concursal. Y en segundo lugar, si en el caso de que no le sea reconocible ese derecho de separación, podría reconocérsele el carácter de crédito especialmente privilegiado al amparo del 91.6 de la propia ley concursal. También hay una sentencia reciente, que también es del Juzgado Mercantil número 1 de los de Oviedo, y de la que también es ponente Alfonso Muñoz Paredes, que contiene una extensísima reflexión sobre la institución de la cesión de créditos y distingue tres modalidades que son muy frecuentes, singularmente en la práctica bancaria: la cesión en gestión de cobro, la cesión prosoluto y la cesión prosolvendo, llamada también cesión en garantía, cesión limitada o cesión salvo buen fin. Respecto de la primera de ellas, la cesión en gestión de cobro, destaca que no tiene más finalidad que la de que el cesionario cobre por cuenta del cedente, por lo que su efecto es meramente legitimador del cobro, pero no transmitente de la titularidad del crédito. Esta sentencia del Mercantil 1 de Oviedo se detiene especialmente a considerar la figura de la cesión prosolvendo, que cumple una doble función de garantía, en la medida en que el cesionario del crédito tiene acción tanto frente al cedente del crédito como frente al deudor cedido, y al mismo tiempo una función traslativa del crédito, que pasa a formar parte del patrimonio del cesionario, y solutoria, si bien esta última función traslativa y solutoria, según se destaca en esta sentencia, diferidas al momento en que el crédito se satisfaga de manera efectiva. Tras analizar la sentencia la similitud de la cesión de créditos con la prenda de créditos, a la que se refiere de manera expresa el artículo 91.6 de la ley concursal, observa también que existe una cierta contradicción entre lo que dice el 1526 del Código Civil, que condiciona la eficacia de la cesión de un crédito a la constancia fehaciente de su fecha, y el artículo 1865 del Código, que exige la forma de escritura pública para la eficacia de la prenda frente a terceros. No obstante, dice el magistrado que toda vez que el 91.6 de la ley concursal únicamente exige la fecha fehaciente del documento de prenda, el juzgador se inclina por considerar la inexigibilidad de la forma de escritura pública y aún de la necesidad de que la prenda le sea notificada al deudor para su oponibilidad a terceros, tal y como venían exigiendo la doctrina y jurisprudencia más tradicionales, con cita de una sentencia del Supremo de 3 de febrero de 2009. Como en el caso concreto que resuelve esta sentencia del Mercantil 1, se trataba de una cesión prosolvendo, concluye el juez que no es posible ejercitar el derecho de separación por cuanto en este tipo de cesión el traspaso dominical, como os comentaba antes, queda diferido al tiempo en que se hace efectivo el crédito cedido, sin que tampoco se le pueda reconocer, dice, el carácter de crédito privilegiado con carácter especial por no aparecer instrumentado en documento con fecha fehaciente. Bueno, en definitiva, yo en estas situaciones lo que siempre aconsejo es gastémonos unos euros en el notario y evitaremos luego cualquier posibilidad de que nos discutan fechas, legitimidades, de la titularidad de los créditos, etc. Hay otro contrato que es muy frecuente en la práctica negocial, empresarial, que es la póliza de crédito bancario y que también origina con frecuencia controversias en los concursos de acreedores. A propósito de la clasificación del crédito bancario, hay una sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Asturias, de 19 de octubre de 2009, de Antón Guijarro también, que analiza un contrato bancario de póliza de crédito, no de préstamo, celebrado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso y cuyo vencimiento se previó para una fecha que resultó luego ser posterior a la del auto de declaración del concurso, habiéndose además dispuesto por el deudor concursado de la totalidad del capital acreditado. Bien, la primera de las conclusiones a las que llega la sala es que toda vez que el contrato se mantuvo vigente tras la declaración del concurso, sin que la administración concursal pidiese su resolución y sin que el banco cerrase la cuenta del crédito, hay que considerarlo crédito contra la masa, no crédito concursal, sino crédito contra la masa, de conformidad con lo que se establece en el 84.2 de la ley concursal,
y como consecuencia de la previsión contenida en el 61.2 de la misma ley que consagra la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Pero no habías dicho que había sí, dispuesto de la totalidad. Había dispuesto de la totalidad. Bueno, sí, pero mira, yo ahí tengo una opinión. Sí, pero el contrato de crédito, en la medida en que está vigente, aunque hayas dispuesto de la totalidad de la cantidad acreditada, si tú luego haces abonos en la cuenta del crédito, recuperas la posibilidad de seguir disponiendo de la cuenta del crédito. O sea, el hecho de haber dispuesto del 100% del crédito, en mi opinión, no perjudica el carácter obligacional de este contrato de cuenta de crédito, a diferencia de las opiniones que existen respecto del contrato de préstamo, que es un contrato al que se le suele atribuir la condición de real, donde el banco cumple entregando la cantidad prestada. Pero si en una cuenta de crédito, si te llevas toda la pasta, sí, como si fuera un préstamo. Si no abonas nunca nada. El efecto económico sí, pero claro, jurídicamente no. Jurídicamente no, porque mientras el contrato esté vigente, tú puedes hacer abonos en la cuenta del crédito y en la medida en que hagas abonos en la cuenta del crédito, recuperas la capacidad de seguir tirando de la cuenta de crédito hasta el límite de la cantidad que tienes acreditada. Vamos a decir, alguien que concursa, sí, que dispuso del crédito, no es para reponer en el saldo de la cuenta de crédito. Bueno, sería un privilegio para el banco real, efectivo. Dejadme seguir, porque os cuento la historia. Esto además siempre, cuando hablas de estas cosas, yo en la escuela de práctica jurídica o en la universidad, cuando empiezas a hablar y hay alguien que salta inmediatamente, no puede ser. Bueno, pues sí puede ser, sí puede ser. Vamos a ver, lo que ocurre en el caso que resuelve la sala es que el banco había aplicado a minorar el saldo de la cuenta del crédito una serie de cantidades, algo más de 108.000 euros, que se abonaron por diversos deudores de la concursada tras la fecha del auto de declaración del concurso. Pagos respecto de los cuales la administración concursal solicitó la reintegración. Es decir, hay una cuenta, entonces en ese momento entra dinero en la cuenta de la concursada. Cuenta de crédito. Lo que pasa es que como los contratos de cuenta de crédito tienen esas cláusulas... ¿Dónde va la pasta? ¿La cuenta de crédito dónde va? Os digo lo que yo interpreto tras la lectura de la sentencia. En una cuenta que tiene abierto el deudor concursado en el mismo banco que le dio el crédito, se depositan una serie de cantidades que pagan una serie de deudores del concursado. Por razón de estas cláusulas que existen de compensación automática de posiciones acreedoras y deudoras, el banco lo que hace es, ese dinero se lo lleva a la cuenta de crédito. Y la administración concursal lo que hace es solicitar la reintegración de la aplicación de ese dinero a la cuenta del crédito. Lo que resuelve la sala es que, con independencia de que el crédito del banco acreedor deba reputarse contra la masa, una vez declarado el concurso, el banco no puede imputar los pagos recibidos de terceros a minorar la cuenta del crédito, y no porque con ello se vulnere el dictado del 58 de la ley concursal, que prohíbe compensar tras la declaración del concurso, sino porque, al ser el crédito del banco un crédito contra la masa, deberá pagarse a su vencimiento y por la administración concursal, lo que lleva al tribunal a concluir la ilicitud del proceder del banco, a quien se condena a reintegrar estos 108.000 euros. ¿Cuál es la posición? Y se queda como... Se queda como acreedor contra la masa. Mucho mejor, encantado. Se queda como acreedor contra la masa. Pues una barbaridad. A mí también. Pues es un... En la práctica es darle un privilegio que teóricamente no tiene por qué tener con respecto a cualquier otro acreedor. ¿Pero de qué? Es un contrato que está vigente al tiempo de declararse el concurso de acreedores. Sí, pero está cogido entero por el banco. Pero cuando se acaba el concurso se vencen anticipadamente todos los créditos. Y este también. No lo veo yo así. Yo lo que entiendo es que el banco, la prestación del banco estaba totalmente cumplida. Si había dispuesto de la totalidad, sí, estaba cumplida. Si el banco cumplió todo, entraría en la pero norma, yo, que fíjate, está cumplido una parte, pasa. Claro, pero yo no estoy, fíjate, no estoy de acuerdo con eso, porque la prestación del banco no es solo entregar el 100% del dinero, es también respetar la vigencia del contrato, de modo y manera que si se producen abonos, este señor luego tiene la posibilidad de seguir tirando de la cuenta de crédito aunque esté declarado en concurso. Lo que pasa es que cuando se produjeron los abonos, se obligó al banco a retrotraer porque esos abonos no fueron ordenados por la administración concursal. Esos abonos se los toma el banco por la mano. El banco entra dinero, inmediatamente lo aplico a la cuenta del crédito en virtud de una cláusula compensatoria que estipulo en todos mis contratos, tanto en el de cuenta corriente como en el de cuenta de crédito. Pero ¿por qué cuando se declara el concurso no se declara vencido anticipadamente el crédito? Si todos los créditos tienen que... Bueno, porque hay una disposición, hay una disposición en la ley concursal que específicamente regula
la nulidad de todas las cláusulas contenidas en este tipo de contratos, que normalmente son, hombre, no son de adhesión porque no se celebran con consumidores o usuarios, pero vamos, contratos en los que una de las partes estipula la mayor parte del clausulado, por no decir la totalidad del clausulado, y hay una previsión específica en la ley que te dice que por el solo hecho de la declaración de concurso no pueden resolverse los contratos. Entonces, en este caso, el banco podría haber pedido la resolución del contrato en el supuesto caso, supongamos, de que estuviese la póliza excedida de intereses, por el incumplimiento de la obligación de pagar los intereses en sus fechas, a su vencimiento. Por eso sí podría haber solicitado la resolución del contrato, pero no por el solo hecho de la declaración de concurso. Y lo que hace el juzgado es decir, como el contrato está vigente, pues no me queda más remedio que decir, esta obligación vence una vez declarado el concurso, con lo cual crédito contra la masa. Ahora, lo que no puede hacer usted, banco, es aplicar el dinero que entre a minorar la cuenta del crédito, a minorar el saldo de la cuenta del crédito. ¿De acuerdo? También os digo... No, vamos a ver. Yo es que aquí vengo... aquí vengo también un poco... Bueno, yo tengo mis propias opiniones, sin duda, supongo como cualquier jurista, ¿no? Lo que pasa es que, como el derecho concursal se ha convertido en una especie de bueno, pues cajón desastre, donde a lo que hay que atender en todo caso es a lo que dicen los tribunales, y los tribunales que por el momento se están pronunciando sobre la ley concursal son todos tribunales de primera instancia o de segundo grado. Muy pocas cuestiones han llegado al Tribunal Supremo, aparte que el Tribunal Supremo todos sabemos que tiene una gran facilidad para inadmitir cualquier recurso de casación, por más que presente interés casacional o por más que se cumplan los requisitos para su admisibilidad, ¿no? Sí, siempre encuentra algún motivo para decir que no procede. A veces te sorprende admitiendo alguno que manifiestamente no procede, pero bueno, en este caso tenemos que estar un poco al criterio de nuestros tribunales locales. ¿Cuál es la posición en la que queda el fiador solidario en el contrato de crédito bancario? Pues claro, en la práctica, pues las sociedades mercantiles, sobre todo las de más o menos reciente constitución y vinculadas al sector inmobiliario, pues se constituyen con un capital social, con una cifra de capital social muy escaso. De modo y manera que cuando van a pedir financiación bancaria, los bancos les exigen algún tipo de garantía adicional, que normalmente consiste en la fianza personal y solidaria de los socios o de sus cónyuges o de quien el banco entienda que tiene solvencia suficiente como para hacer frente a las obligaciones contraídas en el caso de que no las haga el propio deudor principal. Bien, el juzgado de primera instancia número 1 de Siero conoció del siguiente supuesto. Un banco, Banesto, no pasa nada por decirlo, había suscrito un contrato de póliza de crédito en cuenta corriente con una mercantil, con la fianza personal y solidaria de sus dos administradores y de la esposa de uno de los administradores. Vigente el contrato, la sociedad acreditada es declarada en concurso de acreedores. No obstante lo cual, el banco sigue liquidando intereses, pese a que hay un artículo que dice en la ley concursal que la declaración de concurso suspende el devengo de intereses. El banco sigue contabilizando intereses y lo sigue cargando en la cuenta del crédito. En el momento en que la cuenta del crédito está excedida, la sociedad ya está en concurso de acreedores, el banco determina cerrar la cuenta y en ese instante y de manera unilateral reclama el importe íntegro a los fiadores, no al deudor principal que está en concurso. Se despacha ejecución frente a los fiadores, estos se oponen y el juzgado estima su oposición y argumenta que no se podía proceder frente a los fiadores en la medida en que la obligación no le resultaba todavía exigible al deudor principal. Estamos en el mismo supuesto de antes, como el contrato sigue vigente, no le es exigible la obligación al deudor principal y en consecuencia difícilmente puede reclamársele al fiador más que al deudor principal. Al banco pues le niegan, en el auto que resuelve la oposición, al banco le niegan el despacho de la ejecución o revocan la ejecución despachada, recurren en la apelación y en este caso es la sección quinta de nuestra audiencia provincial la que mediante otro auto de 6 de abril de 2009, del que es ponente el señor Álvarez Seijo, insiste en la idea de que al tiempo de declararse el concurso de acreedores, el contrato de póliza de crédito estaba vigente, lo que determina la aplicabilidad del 61.2 de la ley concursal, con la consecuencia de poder resolverse el contrato de crédito en el seno del concurso. Como se había acreditado la falta de resolución del contrato en el seno del concurso, la sala
dice que nada procedía a reclamar frente a los avalistas y en consecuencia ratifica el parecer del juzgado de primera instancia de Siero y condena al banco al pago de las costas procesales. Luego el banco intentó el recurso de casación, pero le fue inadmitido a trámite porque era un auto, no una sentencia. La casación solamente cabe frente a las sentencias y entonces ahí quedó el asunto sin pasar a mayores. También he podido conocer un pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Oviedo, de 14 de junio de 2005, no sé quién es el ponente de esta sentencia, que se refiere a los... Bueno, pero es que a veces ahí estuvo Carmen Márquez sustituyendo alguna vez y entonces no me atrevía yo a atribuirle a Javier Antón la autoría de esta sentencia sin saberlo con certeza, ¿no? Se refiere a los intereses moratorios preconcursales en el contrato de leasing, que también todos los administradores concursales nos encontramos leasing en abundancia en la mayoría de los concursos, ¿no? En este caso es el Banco de Santander quien promueve un incidente concursal solicitando que los intereses moratorios del leasing anteriores a la fecha de declaración del concurso se considerasen créditos contra la masa por tratarse de créditos surgidos de titularidades dominicales con fines de garantía asimilables a las genuinas garantías reales, entendiendo por tales las constituidas sobre cosa ajena y oponibles erga omnes. El juzgado razona, sin embargo, que aunque la ley concursal equipare el tratamiento de los créditos con garantía real y los nacidos de contratos de arrendamiento financiero formalizados en documento que lleve a pareja de ejecución, al atribuir a ambos la posibilidad de ejecución separada, lo cierto es que solo respecto de los créditos con garantía real puede la administración concursal optar durante el plazo de paralización de las acciones por atender con cargo a la masa el pago de dichos créditos sin realización de los bienes y derechos afectos, lo del 155.2 de la ley concursal que antes os comentaba. Para el juzgado, eso supone esa referencia a los intereses vencidos que solo puede referirse a los intereses remuneratorios, cuyo devengo postconcursal encuentra su amparo en el 59.1 de la Ley de Enjuiciamiento, con exclusión de cualesquiera otros intereses y singularmente de los moratorios por arrendamientos financieros preconcursales que deben quedar postergados, dice el juzgado, como créditos subordinados por aplicación de lo establecido en el 92.3 de la Ley concursal. De manera que esos contratos de leasing, aun cuando sigan desplegando sus efectos, los intereses moratorios preconcursales deben ser clasificados como créditos subordinados. Otra cuestión que también en la práctica se revela como problemática es la relativa a la compensación que regula el artículo 58 de la ley concursal, que establece que no procede la compensación de créditos y deudas del concursado una vez declarado el concurso sin perjuicio de que produzca sus efectos la compensación cuyos requisitos fueran anteriores a la fecha del auto de declaración de concurso. Si los requisitos ya estaban cumplidos antes del auto, podría declararse la compensación aunque ya estuviera una de las partes declarada en concurso. Esta prohibición compensatoria se convirtió en el argumento central de una sentencia de 5 de marzo de 2010, sección quinta de nuestra audiencia provincial, ponente la señora Puello Mateo, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del juzgado de primera instancia de Mieres que había condenado a la demandada apelante al pago de una cantidad que adeudaba a una sociedad que había sido declarada en concurso de acreedores. A la reclamación inicial, a la demanda inicial, la demandada apelante se opuso, primero negando la deuda y subsidiariamente alegando la existencia de una compensación por razón de un préstamo y unas obras que se habían ejecutado en una nave industrial. La audiencia dice que el alegato de compensación no puede tramitarse por vía reconvencional en un procedimiento ordinario, tal y como se indicaba ya en la sentencia de instancia, y que ese alegato de compensación debería haberse interesado en sede concursal por el trámite de los incidentes. De modo y manera que si la demandada apelante consideraba que el crédito que frente a ella se incluyó en la masa activa del concurso, se había extinguido por compensación antes de la fecha de la declaración del concurso, tendría que haber interesado la correspondiente declaración del juzgado de lo mercantil a través del trámite incidental y no por vía reconvencional ante un juzgado de primera instancia al tiempo de contestar la demanda de la sociedad concursal. Voy a referirme pues, con cierta brevedad, porque este asunto da para mucho, al impuesto sobre el valor añadido, que es también otra de las cuestiones clásicas en materia concursal. Este impuesto, como todos conocemos, pues grava la entrega de bienes y la prestación de servicios realizadas por empresarios y profesionales en el ejercicio de su actividad,
y se caracteriza por dos notas esenciales. En primer lugar, el devengo del impuesto, que coincide con el momento de realización del hecho imponible, se corresponde con el momento exacto en que se presta el servicio o se entrega el bien. Y en segundo lugar, este tributo se caracteriza por la periodicidad de su liquidación, una periodicidad que se establece por simples razones de comodidad administrativa. Al entrar en vigor la ley concursal, con la diferenciación que establece entre créditos concursales y créditos contra la masa, surgió la duda de qué clasificación habría que atribuir a los créditos de la administración tributaria por el impuesto sobre el valor añadido, cuando la liquidación del impuesto se producía una vez declarado el concurso, por más que se refiriese a un periodo impositivo o a un tiempo anterior a la fecha del auto de declaración del concurso. Bien, respecto de esta cuestión voy a tratar de enunciar las posiciones que se manifiestan. La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Abogacía del Estado defienden, arrimando lógicamente el ascua a su sardina, que el momento que hay que considerar es el de la liquidación del impuesto. De tal suerte que si ese momento de liquidación del impuesto tiene lugar tras la fecha de la declaración del concurso, el importe de la liquidación debe ser considerado como crédito contra la masa. Se vierten por la Abogacía del Estado distintos argumentos en apoyo de su posición. Se dice que aunque el IVA sea un impuesto de devengo instantáneo y de liquidación periódica, no hay que olvidar el juego de las deducciones, el juego de IVA repercutido menos IVA soportado. De modo y manera que sólo cuando se calcula la cuota a ingresar por diferencia entre los importes repercutidos y los soportados por razón de este impuesto, se puede conocer cuál es el concreto crédito de la Administración tributaria. Y a mayor abundamiento apunta la Abogacía del Estado que no existe base técnica, y eso es cierto, no existe ni en la legislación tributaria ni en la legislación concursal para prorratear el crédito por el impuesto sobre el valor añadido entre los días o las fechas anteriores al auto de declaración del concurso y las fechas posteriores al auto de declaración del concurso. Frente a esta postura de la agencia, los administradores concursales normalmente defienden que hay que estar en todo caso a la fecha del auto de declaración del concurso, que permite diferenciar los créditos concursales definidos negativamente por la ley como aquellos que no tienen la consideración de créditos contra la masa y los créditos contra la masa que aparecen enumerados pormenorizadamente en el apartado segundo del artículo 84 de la ley concursal. Esta opinión mayoritaria, por no decir unánime, entre los administradores concursales, considerando los principios tributarios de devengo, liquidación y exigibilidad de la deuda tributaria, lleva a concluir que es necesario distinguir aquellos hechos imponibles acaecidos antes de la fecha del auto de declaración del concurso de aquellos otros acaecidos con posterioridad a esta fecha. De modo y manera tal que los acaecidos antes de la fecha de declaración del concurso deben tener la consideración de créditos concursales y los acaecidos con posterioridad la consideración de créditos contra la masa. Sobre esta cuestión ya existe doctrina del Tribunal Supremo, y además una doctrina dictada al resolver un recurso de casación que trae causa de un asunto tramitado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Oviedo. Y lo que dice el Tribunal Supremo es que el nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, con independencia de que la legislación tributaria establezca que el plazo para la liquidación del impuesto y de su ingreso sea posterior. De modo y manera que, asumiendo el parecer de los administradores concursales, aquellas cantidades devengadas por el concepto tributario impuesto sobre el valor añadido, derivadas de hechos imponibles acontecidos con anterioridad a la fecha del auto de declaración del concurso, deben tenerse por créditos concursales y sólo las posteriores deben ser satisfechas con cargo a la masa activa del concurso. La sentencia del Tribunal Supremo, de la que es ponente don Juan Antonio Siool Ríos, es la número 590 del año 2009, de 1 de septiembre. Sigo hablando de este impuesto para hacer una reflexión relativa a lo que ocurre con las cantidades aplazadas, porque tanto la Ley General Tributaria como el Reglamento General de Recaudación regulan la posibilidad de solicitar el aplazamiento y el fraccionamiento del pago de las deudas tributarias. Entonces, ¿qué ocurre cuando, habiéndose concedido el beneficio del aplazamiento y el fraccionamiento del pago de las deudas tributarias, el deudor obligado al pago es declarado en concurso de acreedores? Sobre esta cuestión hay también una sentencia de 20 de noviembre de 2009 de nuestra sección primera, de la que es ponente Javier Antón Guijarro,
ni que decir tiene que lo que defendía la Agencia Estatal de Administración Tributaria es que, como el vencimiento de la obligación de pago es posterior a la fecha del auto de declaración del concurso, pues todo crédito contra la masa. Y ni que decir tiene que la Administración concursal y el propio deudor concursado se oponían a esta pretensión de la agencia. La audiencia rechaza el criterio del abogado del Estado, partiendo de la configuración de la obligación tributaria por el impuesto sobre el valor añadido como una obligación ex lege, cuyo nacimiento se vincula a la realización de su presupuesto de hecho definido como hecho imponible, que es la entrega de un bien o la prestación de un servicio. A partir de aquí, la audiencia considera que solo pueden tener la atribución de créditos contra la masa a aquellas obligaciones tributarias por IVA nacidas en el espacio temporal delimitado por la fecha de la autodeclaración del concurso como dies a quo y por la fecha en que el juez acuerde el cese de la actividad empresarial o profesional del deudor concursado, apruebe un convenio o declare concluido el concurso como dies ad quem. Lo que razona el tribunal es que el devengo de la obligación tributaria es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal, y que esa fecha de devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de esa obligación tributaria. Si a ello se añade la opinión más extendida en el ámbito de la doctrina civil, doctrina que la Administración tributaria desconoce, ignora, repugna, repudia, no, ni existe. Sí, el Código Civil es un documento interesante para su estudio por las personas desocupadas, pero no, desde luego, aplicable por la inspección de los tributos del Estado, ¿no? Pues si a ello se añade la opinión de la doctrina civil de que las obligaciones a plazo, el derecho de crédito existe ya antes de la llegada del término, aunque el titular del derecho de crédito no pueda dirigirse al deudor para reclamar su importe hasta que no llegue el término pactado, pues todo eso lleva a considerar a la Sala que el crédito debe clasificarse como crédito concursal con independencia de las circunstancias vinculadas al expediente de aplazamiento y fraccionamiento. En ningún caso como crédito contra la masa. Otra de las novedades relevantes que introduce la ley concursal vigente en el derecho tradicional o respecto del derecho tradicional de quiebras es la relativa a la acción de reintegración que se regula en el 71 de la ley concursal. Si antiguamente, pues, conforme al derecho de quiebras tradicional del Código de Comercio de 1829 y normas posteriores, la primera providencia que se dictaba por el tribunal establecía el momento, la fecha de retroacción, el momento a partir del cual se consideraban nulos todos los actos de administración y disposición realizados por el quebrado y demás. Bien, pues ahora no se establece en la primera resolución esa fecha de retroacción, sino que, por decirlo de un modo muy elemental, se ponen bajo sospecha las operaciones realizadas durante los 2 años anteriores a la declaración de concurso, pero con la obligación por parte de quien las cuestione de ejercitar lo que denomina la ley concursal la acción de reintegración, que no es más que la modalidad concursal de la acción rescisoria que todos estudiamos en la universidad y que todos habremos ejercitado alguna vez en nuestra práctica profesional. Voy a hablaros de la reintegración de compensaciones contables, que es un supuesto muy frecuente, sobre todo en grupos empresariales, en los que se funciona muchas veces pues casi con el criterio de caja única. Hay una sentencia de 2 de julio de 2010 de nuestra sección primera, también de Javier Antón, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por una sociedad mercantil frente a una sentencia que había dictado el Mercantil 2 de los de Oviedo, que había declarado la ineficacia de la compensación contable llevada a cabo por la concursada con la apelante. Eran 2 sociedades del mismo grupo empresarial. Del escrito de demanda de la Administración concursal parecía desprenderse la simulación de un crédito por parte de esta sociedad que ahora apela frente a la sociedad concursada para que resultase condonado el crédito que tenía la sociedad concursada frente a otra sociedad de su mismo grupo. Yo simulo un crédito frente a ti, como yo efectivamente te debo dinero, ahora simulo que me lo debes tú, los compensamos y de esa manera desaparecen de nuestros balances las cantidades a pagar y a cobrar que estaban contabilizadas. El recurso de la apelante se asienta en 4 motivos. En primer lugar, algunos son de carácter meramente procesal. En primer lugar, la infracción por la sentencia de instancia del principio procesal de aportación de parte, porque el juzgado
para calificar la relación entre las sociedades que operaron en la compensación como la propia de un grupo empresarial, se sirvió de una documental que obraba en los autos del concurso, pero que no había sido aportada específicamente a la pieza incidental, junto con otra documental que se aportó por la administración concursal en el acto mismo de la vista del incidente y no con la demanda. En segundo lugar, se invocó la existencia, bueno, es un argumento que yo creo que es muy traído por los pelos, la existencia de prejudicialidad civil, porque cuando se promovió la acción de reintegración, la concursada ya había presentado a sus acreedores una propuesta de convenio en la que ofrecía que cobrasen el 80% de la deuda en el plazo de 3 años. En tercer lugar, la falta de prueba documental de los hechos en los que la administración concursal fundaba sus pretensiones, así como la contradicción que suponía calificar la compensación como una simulación contable y por tanto como una compensación ficticia y al mismo tiempo solicitar su rescisión. Claro, decían los apelantes, hombre, si solicito la rescisión es porque hay un negocio jurídico válido. Si el negocio jurídico es simulado, debería haberse considerado nulo y en consecuencia no haberse ejercitado una acción restitutoria sino una acción de nulidad. Y en cuarto lugar, se invoca la infracción del principio de justicia rogada porque el juez que conoció de este asunto en primera instancia apreció mala fe en el proceder de estas sociedades cuando ningún pedimento en ese sentido se había hecho por la administración concursal. La Sala resuelve todas estas cuestiones y, dicho de forma muy resumida, en primer lugar, sienta que sin ningún tipo de dudas es posible acumular la acción rescisoria concursal y la acción de nulidad por simulación, hasta el punto de que en el texto de la sentencia muestra su sorpresa por el hecho de que la administración concursal se limite a pedir la rescisión de la compensación, pero sin atacar la existencia misma de los créditos compensados, mediante el ejercicio de una acción de simulación y subsiguiente declaración de nulidad del crédito de la sociedad que pretendidamente lo simuló frente a la otra. En segundo lugar, no cuestionándose la existencia y legitimidad de los créditos compensados, la sentencia razona que el pago de una obligación vencida y exigible a un acreedor hecho antes de la declaración del concurso puede tenerse como perjudicial cuando suponga un sacrificio patrimonial injustificado, pudiendo entenderse por tal la indebida alteración de la par conditio creditorum, que lesiona la masa pasiva al beneficiar a un acreedor en perjuicio de los demás y verse la masa activa disminuida o empobrecida en el importe compensado. Dice la sentencia, y esto me parece importante subrayarlo para nuestra práctica profesional, que esa alteración de la par conditio creditorum se produce cuando el pago se ha efectuado en un momento en que el deudor se encuentra ya en situación de insolvencia y por lo tanto obligado a solicitar la declaración de concurso. Como en este caso resultó probado que entre la fecha de la compensación contable y la fecha de solicitud del concurso de acreedores apenas habían transcurrido 20 días, y además la compensación se producía entre dos sociedades del mismo grupo, la Sala desestima el recurso por este motivo. Dice que efectivamente eso es una alteración de la par conditio creditor. Otra cuestión que también resuelve la sentencia y que me parece importante es la relativa al momento temporal para el ejercicio de las acciones de reintegración, que resulta viable cualquiera que sea la fase en que el proceso concursal se encuentre, desde el momento mismo de declaración del concurso y hasta su conclusión, sin que exista ningún condicionante de orden temporal ni supeditación a ninguna fase procesal para su planteamiento. Yo en este punto es que me he encontrado a veces con compañeros que me preguntan y cuestionan la posibilidad de que, habiéndose declarado el concurso hace un año, si no he ejercitado ya la acción de reintegración o no he solicitado su ejercicio a la acción concursal, a la administración concursal, pueda ser ya ejercitada. Lo que nos dice la Sala es que sí, que en cualquier momento, mientras el concurso no haya concluido, a menos que hayamos llevado a cabo actos que pongan de manifiesto nuestra aceptación del negocio cuya reintegración pretendemos ahora. Si lo hemos dado por bueno, no lo podremos reintegrar, pero no lo podremos reintegrar no porque haya caducado la acción de reintegración, sino porque con nuestros propios actos hemos reconocido la validez y la eficacia del negocio jurídico. Sin embargo, un juez de lo mercantil, concretamente de Gerona, pues exige a la administración concursal que ejercite la acción de reintegración en un plazo. En un plazo probablemente a partir del momento que presenta el informe. Vamos a ver. Aquí, se lo exige, pero por qué, es decir, no es, oye, no. Aquí yo un poco, bueno, como esto se está grabando, como los juicios, pues tampoco quiero yo lanzarme a decir cosas, Esto del derecho concursal nos aproxima mucho al sistema anglosajón de la creación judicial del derecho.
la ley dice una cosa, y yo por eso he traído aquí un montón de resoluciones judiciales, porque los que, aunque solo sepamos leer y escribir, sabemos entender lo que leemos y lo que escribimos, bueno, pues in claris non fit interpretatio, te lees la ley y la ley dice una cosa. Te sorprende a veces leer resoluciones que dicen que la ley dice lo contrario de lo que dice. Bueno, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. No, sí. ¿Y cuántos jueces siguen aplicando el artículo 1 de la Constitución, que consagra la justicia como valor universal y aplicable a todo tipo de supuestos, para resolver, apartando la ley, en atención al criterio de justicia? Bueno, el criterio de justicia, sí, yo el criterio de justicia creo que quien mejor lo definió fue Calderón de la Barca en La vida es sueño, cuando está ahí Segismundo en la torre, haciéndose una reflexión de la injusticia de su situación, y dice: nada me parece justo en siendo contra mi gusto. Pues ese es el criterio de justicia. Ese es el criterio de justicia. Yo creo que es un criterio de justicia del que conviene huir en beneficio de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Entonces, no quiero yo decir que el derecho concursal se haya convertido en una obra de teatro como La vida es sueño, ni mucho menos, pero sí que estamos asistiendo a un proceso de creación, de auténtica creación judicial del derecho. En otros sectores ese proceso se ha decantado en un tiempo más largo. Esta ley, como tiene todavía muy poco recorrido, no sé el que le queda porque se anuncia una reforma más o menos inmediata, sí que es cierto que tenemos que conocer no solo la ley, sino el parecer de los tribunales, y además el parecer de los tribunales más próximos a nosotros, es decir, de aquellos que vayan a conocer de los concretos concursos que presentemos o de los concretos concursos de los que seamos administradores. También corrió igual suerte desestimatoria el alegato relativo a la prejudicialidad civil, y al final se estima parcialmente el recurso porque la Sala considera que la sentencia infringió el principio de justicia rogada al apreciar la existencia de mala fe en el proceder de estas empresas, al no haberse solicitado ninguna declaración en este sentido por parte de la administración concursal. Pero esa administración concursal hacía cómplice también de las dos empresas, por lo que se ve. No, a la administración concursal desestima el recurso de apelación interpuesto por la empresa no concursada, por la otra empresa del grupo que se ve perjudicada por la rescisión concursal, pero lo que se hace es decir, no, pero no es una operación, o sea, sí considero que se infringió el principio de justicia rogada y que no hubo mala fe. Yo entiendo que esto también un poco lo pretendió la apelante pensando en la pieza de calificación que pudiera surgir, aunque en este caso concreto probablemente la sección sexta no se llegó a formar, porque estamos hablando de que ofrecían en su convenio el 80% y 3 años para pagar, con lo cual no se cumpliría, no se abriría la sección de calificación, ¿no? El problema que se plantea en estos casos es: rescindida la operación, vuelve a tener un derecho de crédito y no habiéndose atacado además la existencia misma del crédito, esta sociedad del grupo vuelve a tener un crédito frente al deudor concursado. Entonces, ¿qué clasificación tiene que tener ese derecho de crédito? Bien, la Sala no quiere entrar a resolver esa cuestión porque entiende que no forma parte de los pedimentos contenidos ni en la demanda ni en el recurso, y dice que efectivamente, como no se ha ejercitado una acción de simulación con el pedimento de la nulidad de ese negocio jurídico, entonces se rehabilita la situación anterior a la compensación y le dice al juzgado que clasifique el crédito como entienda que lo tiene que clasificar. En principio será un crédito subordinado, sí, tratándose de empresas del mismo grupo. Otra cuestión que también ha merecido el pronunciamiento de la autoridad judicial asturiana ha sido la relativa a la reintegración de las garantías contextuales. Hay una sentencia de 18 de febrero de 2010 que resuelve el supuesto de una persona física concursada que antes de la declaración de concurso había afianzado frente a un banco con carácter solidario las obligaciones derivadas de un contrato de préstamo en el que era parte una sociedad de la que el marido de esta señora concursada era administrador único. La administración concursal demandó al banco y a la sociedad de rescisión de la fianza prestada por entender que resultaba perjudicial para la más activa del concurso, suplicando además que para el caso de que como consecuencia de la rescisión resultase alguna contraprestación para el banco, ésta tuviese la consideración de crédito subordinado. La cuestión que resuelve esta sentencia es si es posible rescindir una garantía dejando subsistente la obligación garantizada. Esto es una cuestión también muy polémica. Desde luego, a mí no me ofrece ninguna duda cuando se trata
de garantías de carácter hipotecario. Sí pueden rescindirse dejando subsistentes las obligaciones garantizadas, porque así lo establece el artículo 71.3 en su ordinal segundo de la ley concursal. Sin embargo, lejos de este supuesto específico, es controvertido. Esta sentencia contiene una relación prolija de opiniones de la doctrina científica, habla incluso de las soluciones que se han articulado en el derecho comparado, algo que es muy infrecuente en la práctica de nuestros tribunales, cita a Bullón Ballesteros, uno de los grandes civilistas, cuya opinión es adversa a considerar la posibilidad de rescindir la garantía dejando subsistente la obligación garantizada, y resuelve la cuestión recurriendo a las categorías propias del derecho común para razonar que, del mismo modo que la garantía prestada por la sociedad matriz en aseguramiento de las deudas de sus filiales nunca puede reputarse gratuita, tampoco puede considerarse gratuito el afianzamiento prestado en este caso por la concursada a favor de una compañía limitada de la que su marido era administrador único, y ella partícipe desde su constitución hasta la modificación del régimen económico matrimonial, operado, en opinión del juzgador, sin más fin que el de salvaguardar el patrimonio familiar. La sentencia añade que el hecho de que esta señora concursada, por ser una mera ama de casa sin participación actual en la sociedad, pretender que no se beneficia siquiera indirectamente de la concesión del crédito, implica ignorar la comunidad de intereses que subyace en el grupo familiar y en la sociedad, a la que afianzan no solo la madre y esposa del administrador, sino también en ocasiones su hija. Por lo cual se concluye que para poder rescindir una garantía constituida de forma simultánea a la concesión de un crédito, deberá impugnarse el negocio en su integridad y acreditar el carácter perjudicial del mismo, pues si juzgamos la garantía con independencia de la causa que la motiva, rompiendo artificialmente la unidad del negocio, es evidente que siempre será perjudicial. No se puede, por lo tanto, pretender la rescisión de la garantía dejando incólume el negocio garantizado. O pedimos la rescisión de todo o lo consentimos todo. El 1597 del Código Civil, con el problema de la acción directa, también ha merecido el pronunciamiento de nuestra audiencia provincial asturiana, en este caso a través de una sentencia de 14 de febrero de 2008 de la que es ponente don José Ignacio Álvarez Sánchez. Esta sentencia contiene dos pronunciamientos de especial interés, uno de carácter procesal y otro más de fondo. Resuelve el supuesto de un subcontratista que ante el juzgado de primera instancia demandó al contratista que había sido declarado en concurso de acreedores y al dueño de la obra de pago de las cantidades que se le adeudaban. El juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda y condenó a contratista y a dueño de la obra a pagar las cantidades reclamadas con sus intereses y con las costas procesales. La sentencia se recurre en apelación y la audiencia estima el recurso del deudor concursado diciendo que el juzgado de primera instancia no tiene jurisdicción para conocer de acciones civiles con trascendencia patrimonial para el concursado y que en consecuencia no puede el concursado ser condenado a pagar una cantidad por el juzgado de primera instancia. Pero corre distinta suerte el dueño de la obra, que en este caso era el Ayuntamiento de Valdés, al que le dicen que una vez efectuado el requerimiento por parte de la subcontratista no puede seguir efectuando pagos al contratista principal, habiendo reconocido la corporación municipal apelante que hizo efectivos con posterioridad a aquel varios pagos que no pueden tener carácter liberatorio frente al subcontratista, que era a quien debía realizar esos pagos de conformidad con lo establecido en el 1597 del Código Civil. Yo en este punto no me resisto, aunque no lo traía escrito, a expresar mi opinión sobre un supuesto muy concreto que me ha ocurrido en mi práctica. Vamos a ver. Sociedad que solicita con carácter voluntario ser declarada en concurso de acreedores. La ley dice que hay que proveer esa solicitud el mismo día o al día siguiente como muy tarde. Pero todos conocemos que en la práctica esto se puede demorar durante semanas o meses. Bien. Solicitada la declaración de concurso y no resuelto todavía por el juzgado sobre si se admite o no, un acreedor hace el requerimiento del 1597 del Código Civil. Finalmente, el concurso se declara por un auto casi 3 meses después de la solicitud del deudor. También tengo que decir, en beneficio del tribunal, que uno de los 2 meses es el de agosto, que es mes feriado. Pero bueno, hay otros 2 que no lo son.
ese requerimiento del 1597 del Código Civil despliega todos sus efectos, porque el auto de declaración de concurso no se dicta hasta casi 3 meses después de la solicitud. Claro, ¿qué se consigue con esta interpretación que se hace de la acción directa? Pues el riesgo de un vaciado patrimonial de las sociedades que pueden verse, cuyos acreedores, cuya masa activa puede verse desprovista de cualquier activo como consecuencia del ejercicio de la acción del 1597. Yo sostengo la teoría, que es minoritaria, creo que solo la Audiencia Provincial de Bilbao la comparte, de que una vez admitido a trámite el concurso y dictado el auto, el efecto de la litispendencia debe llevarnos al momento en que se solicitó la declaración de concurso, con lo cual, aunque el concurso se hubiese solicitado el 31 de julio y admitido en noviembre, podría intentar retrotraerse la fecha a la del 31 de julio en evitación de la procedencia de esta acción directa. Bueno, la respuesta que obtuve de los tribunales fue que la litispendencia no estaba pensado para eso. Sé que es una cuestión controvertida, pero es que el problema con el que nos podemos encontrar, y con el que de hecho nos encontramos en ese concurso, fue que más de 300.000 euros, que en un concurso de acreedores no es una cantidad menor, desaparecieron. Como consecuencia del ejercicio de la acción del 1597 del Código Civil, en el tiempo que media entre la solicitud de la declaración de concurso y el tiempo en que se dictó el auto resolutorio. Voy a referirme ya brevísimamente a la posibilidad de compatibilizar las acciones de reclamación de responsabilidad a los administradores sociales con la tramitación del concurso de acreedores. Antiguamente la insolvencia del empresario podía calificarse de fortuita, culpable o fraudulenta, ahora solamente se prevé la calificación del concurso como fortuito o como culpable. Los tribunales consideran que no existen dudas sobre la posibilidad de ejercitar la acción social de responsabilidad una vez declarado el concurso, correspondiendo la legitimación para su ejercicio tanto a la concursada como a la administración concursal, pero nada dice la ley a propósito de la posibilidad de que se ejercite por los acreedores sociales la acción individual de responsabilidad. Hay un auto de la sección primera de nuestra audiencia provincial, del que también es ponente don José Ignacio Álvarez Sánchez, 29 de diciembre de 2006, que revoca otro del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, del que había sido ponente don Javier Antón Guijarro, que había acordado suspender la tramitación de un procedimiento de reclamación de responsabilidad frente a los administradores mientras estuviese tramitándose el concurso de acreedores. Lo que explica la Sala en el fundamento de derecho segundo de este auto es que deben diferenciarse las acciones de reclamación de responsabilidad a los administradores sociales promovidas antes de la fecha de declaración de concurso de aquellas otras posteriores a la declaración del concurso. El auto valora que la acción individual de responsabilidad tiene características y presupuestos propios que la hacen distinta de la acción de reclamación frente a la sociedad, lo que en último término determina la no afectación por la declaración de concurso de las acciones de responsabilidad frente a administradores instadas antes del auto que declare el concurso. La resolución también dice, en un obiter dicta que suelen presentar mucho interés, que muchos autores justifican incluso la posibilidad de que esa reclamación individual de responsabilidad a los administradores se promueva tras la declaración del concurso, aunque la Sala lo considera más dudoso. Como en este caso se resolvía sobre una acción individual de responsabilidad ejercitada antes de la declaración de concurso, la Sala revoca el auto del juzgado y proclama la posibilidad de continuar tramitando esta reclamación individual de responsabilidad instada antes de la declaración de concurso. Subvenciones públicas, que es también una cuestión que, sobre todo en una economía como nuestra economía asturiana, tan aficionada a la subvención, puede presentar interés, y de hecho lo presenta, porque muchas de las empresas más subsidiadas en los últimos años han terminado en los juzgados de lo mercantil. Hay una sentencia muy reciente, de 12 de noviembre de 2010, de la sección primera de la Audiencia Provincial de Asturias, que resuelve el recurso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a otra sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de los de Oviedo, que había declarado que el crédito de la agencia frente a la concursada por el concepto reintegro de subvenciones tenía que considerarse como crédito concursal y no como crédito contra la masa. Lo que defendía la agencia en su recurso es que en los expedientes de reintegro de subvenciones hay que reconocerle la condición de crédito contra la masa, porque aquellos expedientes cuya fecha de finalización fuese posterior a la del auto de declaración del concurso
merecen esa calificación en la medida en que, conforme a la ley, el reintegro por incumplimiento tiene carácter constitutivo, de manera tal que si el acuerdo es posterior a la fecha del auto de declaración del concurso, la obligación de reintegrar ha de sujetarse a lo establecido en el 84.2.10 de la ley concursal. El ponente, don Javier Antón, dice, sin embargo, que el régimen normativo contenido en la legislación general sobre subvenciones públicas es semejante al de las obligaciones con condición resolutoria del 1223 del Código Civil, lo que supone que la subvención despliega sus efectos siempre y cuando no acontezca la causa de reintegración, pues en este caso su advenimiento, el de la causa de reintegración, determinará la pérdida de los derechos adquiridos y la restitución de las prestaciones ejecutadas. Se citan en la sentencia que estoy comentando varias resoluciones tanto de la Sala Primera del Tribunal Supremo como de la Sala Tercera, que es la que, dada su especialidad en contencioso administrativo, resuelve muchas veces sobre temas de subvenciones, que subrayan la idea de la eficacia ex tunc de los efectos de la resolución contractual. Razonamientos que, unidos a la previsión de que en caso de acaecimiento de cualquier causa de resolución de la subvención, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente se calcularán desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. La Sala considera, por consiguiente, que la obligación de reintegrar la subvención, en el caso de que haya que reintegrarla, se produce en el momento mismo de percepción de aquella, conclusión que se atempera mejor con los intereses presentes en el procedimiento concursal y evita la posibilidad de dejar en manos del titular del crédito la facultad de decidir cuál habría de ser la naturaleza de su derecho, toda vez que la resolución administrativa que requiere el reintegro de la subvención es dictada por la misma administración pública acreedora. Se confirma, por lo tanto, el criterio del juzgado de primera instancia, en este caso del Mercantil 2 de Oviedo, de que las subvenciones que deben ser reintegradas han de considerarse crédito concursal y no crédito contra la masa, como defiende la abogacía del Estado. ¿Qué pasa con los créditos devengados tras la aprobación del convenio y el inicio de la liquidación? Que es un supuesto también extraordinariamente frecuente en la práctica, porque muchos de los convenios que se aprueban pues están cargados de voluntarismo, porque se sabe ya anticipadamente que será imposible cumplirlos. Bien, no obstante lo cual, hay una sentencia aprobatoria del convenio y al cabo de un tiempo, incumplido el convenio, se inicia el periodo de liquidación. ¿Qué pasa entonces con los créditos devengados entre la fecha de la sentencia que aprobó el convenio y la fecha en que se inicia el periodo de liquidación? Hay una sentencia muy reciente también, 12 de noviembre de 2010, también de nuestra sección primera, de la que es ponente don Guillermo Sacristán Represa, que, en resumidas cuentas, lo que dice es que no pueden considerarse en ningún caso como créditos contra la masa. Esta sentencia valora las dos posiciones que existen al respecto en la jurisprudencia menor, la representada por la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y la representada por la Audiencia Provincial de Bilbao. Para esta última, las obligaciones contraídas durante este periodo de cumplimiento del convenio y hasta que empiece la fase de liquidación son similares a los créditos contra la masa del 84.2 y, por tanto, hay que aplicarles la regulación de los créditos contra la masa. Mientras que para la Audiencia barcelonesa se trata de créditos nacidos al margen ya del proceso concursal y, en consecuencia, deben considerarse créditos concursales y no créditos contra la masa. Con la finalidad, dice el ponente, de no hacer decir al texto legal algo que en absoluto está expresando, y haciendo suyo el parecer de la Audiencia barcelonesa, se confirma el criterio del juzgado de lo mercantil, que dijo que estos créditos son concursales y no créditos contra la masa. Para terminar, me referiré brevísimamente a dos supuestos en los que es también protagonista la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En primer lugar, ¿qué pasa con las cantidades a devolver, ya sea por el concepto de IVA, ya sea por el concepto de impuesto de sociedades, ya sea por el concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas? Bien, hay una sentencia de 9 de noviembre de 2007, de la que es ponente Javier Antón Guijarro, que resuelve considerar que esas cantidades a devolver por la Agencia Estatal de Administración Tributaria deben integrarse en el activo de la concursada, frente al criterio de la agencia, que es que no pueden figurar en el activo en la medida en que estén todavía sometidas al plazo de inspección de que dispone la agencia estatal conforme a su normativa sectorial. Este mismo razonamiento sirve a la Sala para asignar el mismo tratamiento que al impuesto sobre el valor añadido a las cantidades retenidas a cuenta del impuesto sobre sociedades y a las cantidades retenidas a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Sala subraya la innecesariedad del reconocimiento del derecho de crédito por acto administrativo,
por cuanto la función del inventario de la masa activa es simplemente informativa, pero no altera la realidad, a diferencia de lo que ocurre con el inventario de la masa pasiva, dice la sentencia, cuya composición sí puede considerarse decisiva. Es decir, la masa pasiva es claramente lo que debe el deudor concursado y eso es decisivo, determinante. La masa activa es lo que tiene el deudor concursado, sin perjuicio de que algunos de sus activos puedan tener carácter contingente, puedan tener un carácter incierto o puedan estar sometidos a la revisión de la autoridad administrativa. Y para concluir, una referencia que también se contiene en esta misma sentencia de 9 de noviembre de 2007 a los créditos vinculados a expedientes de delito fiscal. Conforme al criterio de la agencia, deben reconocerse como créditos sometidos a condición resolutoria, conforme se establece en el 87.2 de la ley concursal, que atribuye la ventaja de disfrutar de los derechos concursales que corresponden a su cuantía y calificación en tanto no se cumpla la condición. Esto es lo que pretende la agencia, la Abogacía del Estado. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, sin embargo, había considerado ese crédito como contingente, de acuerdo con lo establecido en el 87.3 de la ley, con la consiguiente suspensión de los derechos de voto y de cobro hasta en tanto una sentencia firme o susceptible de ejecución provisional otorga al titular la totalidad de los derechos concursales que le correspondan por cuantía y por calificación. La Sala, también Sacristán Represa, dice que lo decisivo es que al someterse el crédito a la revisión de la jurisdicción penal, la Administración ve suspendida su potestad de continuar tramitando el procedimiento administrativo por imperativo de lo dispuesto en el 180 de la Ley General Tributaria. Decayendo el privilegio de autotutela, sus créditos deben considerarse contingentes y no sometidos a condición resolutoria. Y en este punto me parece importante destacar lo que a modo de obiter dicta se indica en el fundamento jurídico segundo de la resolución que estoy analizando. Incluso en el supuesto de que la vía jurisdiccional revisora sea la jurisdicción contencioso-administrativa, se puede mutar la condición del crédito de sometido a condición resolutoria a crédito contingente en los casos en que el contribuyente haya obtenido la suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido. De modo y manera tal que si está suspendida la ejecución, el crédito tributario tendrá la consideración, va a tener la consideración de contingente con el efecto consiguiente de suspensión de los derechos de voto y de cobro hasta en tanto desaparezca la causa originaria de la contingencia. Y dicho esto, querido Ramón, querido Pelayo y queridos todos, pues doy por concluida mi intervención. Os agradezco muchísimo la amabilidad de haberme invitado y la paciencia de haberme escuchado. Absolutamente brillante. Y me pongo a vuestra disposición para comentar lo que entendáis de interés. Sí, nada. El privilegio del instante, ¿no? Es que la ley pone que Sí. es hasta el 25%. Sí. Y nosotros tuvimos la primera sentencia que hubo sobre eso, la tuvimos nosotros, donde no existe, ese privilegio no existe. Cuando son varios solicitantes, desaparece el privilegio del 25%. Entonces, lo que hace es aparecer un reparto extraño, entonces cada uno tiene un 2%, otro tiene un 3%, otro tiene un 4%, pero el 25% ni para atrás. ¿Conoces la sentencia, imagino? La conozco porque tú me la has contado, sí. Sí. Es tremendo. Bueno, Es lo que decías antes. volvemos a la creación judicial del derecho. La ley dice que es la cuarta parte del importe. O es uno solicitante, si es uno solicitante, sí, si son varios, se acabó el privilegio. 25% ni nada. Bueno, pues es lo que opinan los tribunales en un criterio que no solo no compartís vosotros, sino que yo tampoco puedo compartir. Hace otra ley solo. Si además es una cosa extraña. La vota a su manera. Pero bueno, está confirmado por la audiencia y es lo que... Por confirmar el obispo. Hombre, Bueno, señores, la próxima charla va a ser el día 28 de enero y le va a tocar a María Luisa Bursaco y a María Emilia Fernández hablarnos de la ley de extranjería. muy bien. Se levanta la sesión. Pues muy bien. Muchas gracias.